Yo te invito que, si tenés papel, aquellos que les gusta anotar, vamos a compartir varios pasajes para que lo anoten. La palabra está basada en Isaías 55. Los 13 versículos de esta palabra vamos a compartir en esta mañana y habla de la misericordia. Se nos habla de la misericordia en estos días. Y por la misericordia de Dios estamos aquí. Por la misericordia de Dios, nuevas son cada mañana. Amén. Y no hemos sido consumidos, dice su palabra. Si no, ay Señor, gracias. Gracias, gracias Señor. Dice Isaías 55, versículo 1. Hay una invitación que nos hace el Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Este capítulo comienza con ese clamor del corazón de Dios que nos hace una invitación. Una invitación a toda vida que tenga sed. ¿Cuánto tenemos sed? Con el frío nos tomaríamos algo bien calentito. Unos mates, un té, un café, ¿no? Una buena sopa también. Pero más que nada, la palabra que nos quiere dar el Señor. Y yo te invito a que deje marcado Isaías 55 y vayamos a Isaías capítulo 51 para algo más que el Señor nos quiere recordar, que se está diciendo, que lo vivimos, que lo vemos. Isaías 41 versículos 17 y 18 dice el Señor a nuestras vidas. Lo que vemos, lo que se decía hoy, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Amén. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Y ahora te invito a que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 y 39. Que lo conocemos, pero que podemos hacerlo en memoria una vez más. ¿Lo tienes, mi hermano, mi hermana? Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ya el profeta Isaías venía anunciando lo que hoy es real, el agua viva, esa libertad como lo podemos vivir. Hace rato que lo venimos diciendo, que el Espíritu Santo nos dice: den gracia por la libertad que hay en nuestra nación. Podemos ir a una plaza, podemos ir a un parque, podemos ir a un hospital, podemos ir a un lugar donde, como decía ahí, los afligidos. ¿Cuánta tristeza vemos en nuestra nación a veces? ¿Cuánta angustia moral hay? ¿Cuánta carencia de todos hacia algunas vidas, en especial aquellos que están en situación de calle, que primero nos da tristeza, segundo, no podemos entenderlo, y tercero, rechazamos, como hoy se decía, todo espíritu de tristeza, todas palabras que declaran miseria. El Señor ampara cada familia y cada hogar. Nosotros lo creemos porque dice su palabra. Lo dice su palabra. Y dice, nos hace esta invitación el Señor: venir a las aguas, de poder recibir la abundancia de Dios, de poder recibir la calidad de Dios. Nos sorprende que en esta ciudad y todos los alrededores de esta ciudad, qué mal está el agua. Nos sorprende. Dios tiene agua viva, tiene agua abundante, tiene agua pura, agua que da sanidad, agua que da
da fortaleza, agua que nos permite descansar. Por eso nos hace una invitación a todos los sedientos, los que estamos aquí y a los que están recibiendo el mensaje a través de las redes sociales. Allí tú que estás en tu casa, o si estás trabajando, o si estás en algún viaje, el Señor sacia nuestra sed. Pero tenemos que decidir venir, como hoy, que hemos podido venir. Como el miércoles, que podemos venir. Como cada día que las puertas de esta casa de oración, o la casa de oración allí en 527, o las casas de oración en esta ciudad de La Plata, la iglesia, están abiertas. Están abiertas. Aprovechemos bien el tiempo, dice el Señor. Sí, Señor, ayúdanos, sobre todo el tiempo en tu presencia, sobre todo el tiempo en alabarte, en adorarte, en expresarnos, en agradecer, en la palabra del Señor, en creer al Señor. Dios es un Dios vivo y presente. A veces dicen que Dios es un Dios de historia, que la Biblia es mitología. La Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. Es la palabra viva. Y dice el Señor, aquí no solo habla del agua, habla del vino y de la leche. Y el vino simboliza la alegría. Y se nos hablaba el domingo, recordamos, de la alegría. ¿Cuál es nuestra alegría? El amor de Dios, el perdón de Dios, la libertad que Dios nos da, la sanidad que Dios nos da. Y la palabra se llama salvación. Alegrarnos por la salvación. Porque la salvación es mucho más que eso. Es mucho más que perdón, que sanidad, es vida eterna, es vida abundante, porque Dios nos invita a recibir vida abundante. Dios nos invita a recibir su agua viva. Dios nos invita a recibir la salvación. Dios nos invita a recibir la leche de la palabra de Dios, que significa la palabra de Dios. Y voy a dar un ejemplo. ¿Qué actitud tienen los bebés cuando desean leche? ¿No? Agitan sus manos, agitan sus pies, ¿no? Los ven, se ponen ansiosos, con su boca se expresan a su manera, ¿no? Lloran, ¿no? Hay muchas mamás que tienen que trabajar y tienen que dejar a sus bebés en su hogar. Cuando vuelven, ¿qué hace el bebé? Se le tira encima. Se le tira encima porque anhela ¿qué? El alimento. Como hijos de Dios, ¿anhelamos la palabra de Dios? Señor, aliéntanos, despierta el hambre por tu palabra, Señor. Sí, a veces nos levantamos con hambre, pero qué bueno es tener hambre por la palabra de Dios. Mari decía, si cambiáramos el horario, comeríamos no a las 3, más tarde todavía. Haríamos almuerzo, merienda y un poquito más la cena. Pero qué bueno es poder alimentarnos de la palabra del Señor. Que el Señor en esa invitación que nos hace despierta el hambre por su palabra. Que es la que produce fe en nuestra vida. Es la palabra la que fortalece nuestra fe, la que renueva nuestra fe, la que nos da guía y dirección. ¿Precisamos guía y dirección? Sí, todos los días. Todos los días. ¿No? Recordamos, durante el día tomamos 70 decisiones o más. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones. Sobre todo en este año electoral, Señor, ayúdanos. Dirígenos, Señor. Sabemos que el Señor pone autoridades y saca autoridades. Pero, Señor, por favor, dirígenos. Dirígenos. De poder saber decidir. Y la palabra es nuestra guía, nuestra dirección. Muchos ejemplos encontramos en la palabra del Señor. Es la palabra la que nos da el crecimiento espiritual, ¿no? Como hoy recordábamos, ¿no? Los hermanos. El mover del Espíritu Santo que no ha cambiado, porque el Espíritu Santo sigue obrando, está presente. Es ese amigo fiel, ese amigo fiel que siempre va a estar, siempre va a estar. A veces podemos comunicarnos, a veces no, a veces estamos cerca, a veces estamos distanciados por razones de trabajo, razones de familia,
pero el amigo fiel, los amigos fieles siempre van a estar. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Nuestro amigo fiel. Nuestro amigo fiel. Tu amigo fiel, mi amigo fiel. La palabra es la que nos enseña la verdad y nos hace libres. La palabra de Dios es la que abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para que no nos engañen, para que no nos mientan, para que no nos mezclen. Amén. Esa es la palabra de Dios. Es la espada de doble filo. ¿Para qué? Para defendernos. No para atacar, para defendernos. Porque el enemigo está bajo nuestros pies. Recordemos lo que dice la palabra. Él lo puso por estrado en nuestros pies. Lo dice la palabra. Cuando David enfrentó a Goliat, era un adolescente. Sin embargo, él le dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy el Señor te entregará. Qué valiente David, ¿no? Qué valiente. El Señor nos hace valiente por su palabra. Sigue diciendo el libro de Isaías. Ahora viene una pregunta. Mirá qué pregunta nos hace el Señor, ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Qué pregunta, Señor, Señor. Pero también nos dice: oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuántos hemos aprendido a administrarnos? Y aprendemos a administrarnos. Porque a veces sí hemos malgastado. Y después vienen las consecuencias, ¿no? Pero qué bueno que el Señor nos ayude cuando le pedimos sabiduría. Él nos va a dar sabiduría. Nos va a dar sabiduría. Dice la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Sí, Señor, recibimos tu sabiduría. Buscamos en ti sabiduría, guía y dirección. Porque dice acá el Señor, además que prestemos atención, que estemos atentos a lo que dice, que comamos del bien, que nos deleitemos en nuestra alma. Todo lo que Dios nos da es lo mejor. Todo lo que Dios nos da es excelente y no tiene comparación. Y acá dice que compremos sin precio, pero realmente el precio lo pagó Jesucristo. Y para también aprender cómo decidir, yo voy a dar un pasaje, un libro, Deuteronomio capítulo 28, hay otros pasajes más, pero ese pasaje nos va a dar la dirección que debemos tomar en todo momento. ¿Cuánto tenemos que tomar decisiones? Sí, Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos, Señor? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Nos quedamos? ¿No nos quedamos? Y acepto la invitación, Señor, no acepto la invitación. Señor, a ver, hay que pagar esto, ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor. ¿Sí o no, hermano? Hay cosas que a veces vienen y tenemos que decidir. Tenemos que decidir. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Cuando Dios guiaba a Moisés, Dios le hablaba a Moisés. ¿Pero qué le decía? Aparte de la presencia, ¿no? Le dijo, cuando el pueblo tenía que cruzar: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Porque era fe, era por fe. La palabra que hace produce fe en nuestra vida y nos ayuda a dar pasos de fe. A veces tenemos temor de equivocarnos, sí, no nos queremos equivocar, porque nos hemos equivocado. No nos queremos equivocar. Entonces el Señor nos permite preguntarle. Versículo 3: inclinad vuestro oído y venid a mí. Otra vez nuevamente el Señor nos viene invitando. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor nos dice: presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán, y haré con ustedes un pacto eterno, el pacto de Dios. ¿Por qué el Señor nos
nos recalca que prestemos atención, ¿no? Para dejar toda distracción. Hay cosas que nos distraen. Hay preocupaciones personales. No queremos tener preocupaciones, pero a veces están. Hasta el sueño nos roban. A veces están. Hay estrés, hay ansiedad, hay enfrentamiento. No queremos enfrentamiento. Hoy se hablaba, ¿no? A veces vemos tantos enfrentamientos que nos llama la atención. Si bien la palabra nos dice lo que va a pasar en los postreros tiempos, así como va a ser derramado el Espíritu Santo sobre los niños, los jóvenes y los ancianos, como dice Joel, así como lo va a derramar hoy en este día, hoy en este tiempo, porque es creerle al Señor. El cansancio también. ¿Y sabes qué? El celular. El celular. Todos recordamos cuando nuestro pastor comenzaba la predicación, ¿qué pedía? Por favor, hermano, hermana, ponga en silencio el celular. ¿Por qué? Porque distrae. Y si vemos las filmaciones de estos días, vamos a ver que el celular está ahí, haciéndose oír, cuando más tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Cuántas personas van manejando con el celular y distraídas? Y nos asombran, nos reasombran. Porque hay dispositivo de manos libres, ¿no? Yo recuerdo una vez, nuestro pastor me llamó y dice, mira que estoy manejando, pero estoy con manos libres. No se puede cambiar. Y digo, bueno. Pero que nada nos distraiga de ese llamado de Dios, de ese llamado a conocerlo a través de la palabra. ¿Cuántas veces le cantamos al Señor, quiero conocerte cada día más? Lo conocemos cada día más a través de la palabra. Y no importa los años que tengamos de creer en el Señor, siempre es bueno leer la palabra. Muchos en la Biblia tenemos el plan del año para leer la palabra. Versículo del Antiguo y del Nuevo, ¿no? Y no es que ya lo leímos un año y ya está. No, es bueno poderlo leer siempre. Siempre. Porque el Señor es aquel que a través de su palabra nos confirma el pacto eterno. El pacto eterno de Dios está siempre presente en la generación que le busca y le obedece. Cuando el Señor nos hace esa invitación de venir, es porque tenemos que tener sed. Si no tenemos sed de Dios, no vamos a venir al Señor. Es como cuando nuestro cuerpo natural pide agua. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos agua. Y cuando nuestro ser espiritual necesita de Dios, vengamos a la palabra, vengamos a la presencia, vengamos a esa agua viva que nos da el Señor a través de su palabra. Ese pacto nace del corazón de Dios. Y es un pacto para toda la humanidad, no es solo para nosotros. Porque luego lo vamos a confirmar en los versículos que siguen, cuando habla el Señor por la humanidad. Ese pacto, esa misericordia, ese trato de amor. Porque dice la palabra aquí, y haré con ustedes pacto eterno, la misericordia firmes a David. Firmes. Esa compasión, ese perdón, esa ayuda que Dios tiene, que nos trae ¿a qué? A su camino, a conocerlo, en virtud de la obra de Jesucristo. Si no, no podríamos. Muchas veces hemos cantado, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? No lo sabemos. Lo bueno que hoy estamos en la casa de Dios, lo bueno que hoy estamos en la presencia de Dios. Aquí, en tu hogar, en donde estés, estamos en la presencia de Dios. Al poder leer la palabra, estamos en la presencia de Dios. Al poder recordar una alabanza, estamos en la presencia de Dios. No importa el tiempo que tenga la alabanza, lo importante es alabar al Señor. Dice la palabra, fuimos enseñados que allá en el cielo todos vamos a alabar y adorar y bendecir al Señor. No sabemos las canciones que va a haber allá, no importa. Lo importante es que alabemos al Señor. Como dice el Salmo, como dicen los salmos, que alabemos al Señor, que alabemos al Señor. Él muestra su misericordia, nos perdona, nos da esa ayuda al Señor. Como bien decía Mari, ¿cuántos hemos a veces pasado situaciones
difíciles. Y allí hemos sentido la misma presencia de Dios a través de un hermano, de una hermana. Y a lo mejor sin palabras. ¿Cómo hace Dios? Dios calla de amor muchas veces por nosotros. ¿Y qué hace? Ese amor que lo vivimos, ¿no? Se hablaba de la escuela bíblica. Te llena el corazón cuando los niños te agradecen. Te agradecen por lo que le das o le haces o le permitís hacer. Allá hay jóvenes, adolescentes que vienen ahí a acercarse a la cocina a ver qué podemos hacer, dicen. Preguntan, ¿en qué te podemos ayudar? Vos andar a la clase, hablar con la seño y después venir. Porque quieren ayudar. Vos siempre ahí en la cocina, y gracias Señor por estar en la cocina o donde el Señor nos permita estar. De poder invertir en las nuevas generaciones, de sembrar la palabra del Señor, porque la iglesia, la escuela bíblica, la iglesia siembra la palabra del Señor. Dios mostró su gran misericordia a David, no solo perdonándole la vida cuando cometió adulterio y asesinato, sino hasta los últimos días de su vida, porque lo preservó, lo siguió bendiciendo. Pasó muchas situaciones David, pero Dios nunca apartó su misericordia de él. Y así como fue elegido David, fuimos elegidos tú y yo. Fue elegida nuestra familia y nuestra descendencia. Así. Porque a veces podemos surgir estas preguntas. ¿Por qué eligió a David si ya sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué me eligió a mí si ya sabe cómo voy a ser? ¿Qué actitudes voy a tener? Porque nos ama. Porque tiene misericordia. Porque son nuevas cada mañana. Y esa misericordia nos renueva. Esa misericordia nos permite conocerlo más a Él. Hoy por Jesucristo esta promesa es sí, amén. Dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, la gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre y de Jesucristo estarán con nosotros en verdad y en amor. Amén. Están hoy presentes, donde estemos, están hoy presentes, en verdad y en amor. Y sigue hablando el profeta, versículos 4 y 5. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El testigo fiel se llama Jesucristo. El Rey de Reyes se llama Jesucristo. El Maestro se llama Jesucristo. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, el que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Porque dice correrán. ¿Cuánto hemos estado en la campaña y cuando hace el llamado el siervo, vemos las vidas correr y nosotros, Señor, gracias. Gracias, Leandro. Hoy hay vidas que siguen corriendo al Señor. Y damos gracias al Señor. Porque ese es el testigo fiel. Es el testigo fiel que cuando nos vengan a acusar, amén, cuando nos vengan a acusar, Él nos va a defender. El diablo acusó a Moisés, un siervo fiel, como dice su palabra, nos va a acusar. No le tengamos miedo al diablo, no nos preocupemos del diablo. Debemos recordar, sí, que nos pueden llegar a acusar, pero Jesucristo, el testigo fiel, nos defiende. Nuestro abogado, como dice su palabra, nuestro abogado. Damos gracias a Dios, ¿no?, por aquellos que son abogados y abogadas, pero nuestro mejor abogado es Jesucristo. Es Jesucristo, el que nos va a hacer justicia. También sigue hablando su palabra, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Él tendrá de él misericordia
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabes qué nos está diciendo Isaías hoy? Este es el día, este es el tiempo de venir al Señor, de poder buscarlo y más que nada encontrarlo. Ahora. ¿Cuántas veces escuchamos esta frase que voy a decir? No, el Señor no me va a escuchar, no me va a recibir. Sí, el Señor escucha y recibe, da respuesta y perdona y da nueva vida. El Señor, el único. Tenemos que tener una actitud de corazón, sí, reconocer nuestros errores, reconocer que somos necesitados, que tenemos sed del Señor. Hoy se hablaba, el Espíritu Santo iba hablando, de poder buscarlo, de poder creer, de poder obedecer, de poder volver al Señor. Él tendrá misericordia cada día. Versículo 8 y 9. ¿Cuánto hemos leído estos versículos, no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias a Jesucristo el reino de los cielos se ha acercado, como lo dice el Evangelio de Marcos 1:15. ¿Y qué más nos dice Jesús? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Gracias a esa diferencia. Y quiero compartir algo que estuve leyendo con respecto a este pasaje. La diferencia y la distancia entre Dios y la humanidad se revela no para desanimarnos. Somos enseñados por la palabra que hay distancia entre Dios y la humanidad, pero no para que nos desanimemos, sino para que nos mantengamos siempre humildes mientras lo buscamos, mientras creemos, mientras le obedecemos, mientras tratamos de vivir conforme a su palabra y a su voluntad. Siempre humildes para con el Señor, porque el Señor nos mira, le agrada lo que es la humildad, porque lo hemos mencionado, que el Señor al altivo lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque esa misma altivez lo separa de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado separados de Dios y no nos hemos dado cuenta hasta que el Señor abrió nuestros ojos? ¿No? Porque es así, porque cuando uno no conoce a Dios, lo que le enseñan le parece que está bien. Después cuando uno empieza a conocer a Dios y está dispuesto a aprender lo que el Señor nos enseña por su palabra y por los ejemplos de los hermanos y las hermanas, uno aprende que Él no desprecia un corazón humillado, constricto y humillado. Al contrario, nos abraza con amor. Sigue el Señor hablándonos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la vive. Somos fruto de la palabra del Señor, somos fruto de las oraciones, somos fruto, la iglesia es fruto de su palabra. La lluvia y la nieve, lo dice justamente la Biblia, cumplen su propósito, desciende, riega la tierra, ¿qué más? La hace germinar, producir y da pan al que come. Así hace el Señor con cada vida. Cumple su propósito la palabra de Dios en cada vida. Nunca llega tarde. Permanece en su palabra. Hace poco lo estuvimos compartiendo cuando compartíamos las cartas de Pedro a la iglesia, ¿no? Que hablaba de la palabra, que era la leche y que era el alimento espiritual que necesitamos y que permanece, que nosotros somos como la hierba, la humanidad. Hoy estamos y mañana no sabemos. Y que nuestra gloria va a perecer, pero la gloria, la palabra de Dios va a permanecer. La gloria de Dios va a permanecer. La gloria del Señor. La palabra luz
es la que nos da luz, es la que produce fruto realmente, la que tiene éxito, realmente tiene éxito. Como seres humanos, ¿cuántas veces no hemos cumplido la palabra que hemos dado? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces tenemos que retractarnos? ¿Cuántas veces nos tenemos que comer las palabras que hemos dicho? La palabra del Señor cumple su propósito. Hay algunos que por ahí vemos que dicen tantas cosas y no se arrepienten. No se arrepienten, pero bueno, allá ellos. Mientras nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos y darnos cuenta, Señor, gracias. Gracias. Porque a veces somos también testarudos. A veces. Y para ir terminando, dice su palabra aquí, versículos 12 y 13. A través de todo esto que el Señor nos viene hablando, que nos hace la invitación de venir a Él, de poder beber de las aguas, de poder estar atento a Él, de poder reconocer a Jesucristo, que nos quiere dar el agua del Espíritu Santo, río de agua viva, ríos de agua viva, ríos, dice, de poder alimentarnos con la palabra, de poder también reconocer que Jesús es nuestro testigo, que hace lo que hoy somos, de reconocer que Él es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, es el Maestro, es el buen pastor, el príncipe de los pastores, dice la palabra. De buscar, de despojarnos de lo malo. ¿Viste cuando hablaba de la iniquidad, de los pensamientos? De despojarnos de aquello que nos distrae. De mantenernos humildes, de creer y obedecer y reconocer la obra de la palabra de Dios, dice el Señor. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esta palabra estaba dirigida a los que estaban en cautiverio. ¿Cuántas vidas hay en cautiverio hoy? ¿Cuántas vidas? Señor, líbranos de todo cautiverio, porque Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que transforma y renueva. Y por eso habla de la alegría y de la paz. ¿Necesitamos alegría? Sí, Señor, pero tu alegría. ¿Necesitamos la paz? Tu paz, Señor. Él también, cuando habla de la zarza y de la ortiga, está hablando de que Él va a quitar todo lo estéril y todo lo maldito y lo va a dar que produzca fruto y que sea bello su obrar. Eso es lo que significa aquí, de poder volver. ¿Cuánto se ha predicado de la vuelta de Babilonia? Todos volvieron, algunos se quedaron allí, pero los que volvieron estaban cumpliendo el propósito de Dios. Como cuando luego volvemos a la casa de Dios, cuando a veces nos hemos alejado. Aquellos que nos hemos alejado un tiempo, cuando volvemos, ¿cómo nos recibe el Señor? Como la parábola del hijo pródigo. Así nos recibe el Señor, con los hermanos, con las hermanas, con los obreros, con los siervos, con la palabra. Porque ese obrar de restauración nos permite vivir seguros.